De acuerdo. Muy bien, entonces, hago una introducción a Fireversor. Entonces no va a ser una especie de tutorial, sino simplemente voy a dar una introducción de qué es Fireversor y cómo se utiliza. Entonces, antes de nada voy a hablar de los métodos de trading. El primero es el discrecional. El discrecional es el de toda la vida, en el que tú tienes un inversor delante de una gráfica, él la va analizando y va a tomar decisiones en función, digamos, de la experiencia que tenga. Es el de toda la vida. Lo malo es que no puedes estar operando todo el día, todos los días a la semana. La cantidad de mercados a la que puedes estar operando está limitada. Básicamente con más de 2 ya no es eficiente, ya que tienes que estar muy atento y muy concentrado en uno solo. Está sujeto a errores. Este es verdad porque está el error humano, que no ocurre muchas veces, pero también puede ocurrir. En cuanto a nivel de psicología, existe toda una literatura de psicología en el trading y puede jugar una mala pasada. La rigurosidad estadística, en este caso depende. Hay inversores que sí es verdad que utilizan más las estadísticas que otros. Algunos de ellos, por ejemplo, solo se basan en la estructura del mercado y otros que se basan en muchos indicadores técnicos. Y lo más importante de todo esto es el aprendizaje y la adaptación. Y es verdad que discreción, aunque no tenga estos que no son tan importantes, sí que tiene el último, y eso es fundamental. El sistemático digamos, es sencillo. Una persona va programando un algoritmo y le va diciendo al ordenador qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si el precio está por encima de un nivel y un indicador técnico está por encima de otro, compra. Y después vende 20 pips encima o 40 debajo. O hace un stop loss en algún nivel. Entonces, el sistemático, lo malo es que no tiene lo último, la adaptación y aprendizaje. Sí es verdad que puedes estar todo el día en el mercado, cualquier cantidad de mercado. Rigurosidad estadística básicamente se basa en la rigurosidad estadística, pero lo malo es que no tiene lo último, ya que está limitado a lo que tú le has programado. No hay nada más fuera. Entonces, el último es el inteligente, y es el que básicamente es la razón por la que se ha creado Alphaverso. Y el último sí es una evolución del sistemático, y tiene el último apartado, que es adaptación y aprendizaje, y utiliza para ello Machine Learning. Entonces, vale, la introducción. Ahora ya simplemente para decir que Fireversor es una plataforma integral que permite diseñar sistemas de trading automático inteligente. Es el último tipo de métodos de trading que vimos antes. Es gratuito y de código abierto. Eso es bueno porque lo podríamos usar básicamente cuando queramos y como queramos. Está desarrollado por una consultora Sistemas Inversores, y la razón de que sea gratuito y de código abierto tiene razón. Porque lo que hacen estos tíos, tienen un programa que se llama Intelligent Trading School. Entonces, cuanto más gente tenga Fireversor, y si es gratis y de código abierto, más gente tendrá dudas con esto. Entonces, para ellos tienen este programa, y con esto, digamos que es la forma que tienen de ganar. O sea, eso es un training, es decir, un curso que te dan ellos, sí. Entonces ellos donde ganan dinero es con el curso. Donde ganan dinero con el curso, no es con el programa, que el programa es muy bueno, está muy bien desarrollado, y yo realmente no entendía al principio por qué es gratuito y de código abierto, cómo ganáis. Y la cosa está en el curso. Y de hecho, en su propio canal de YouTube, que es de donde se saca la información, que es de donde más o menos puede sacar la información, y desde su página web se nota que está la información, los manuales de ayuda, están hechos para que te enteres de lo básico y ya está. Y que tengas dudas fundamentales en ciertos momentos de cuando estás utilizando el programa. Entonces, nada, esa es la razón por la que sea gratuito y código abierto. Que está la escuela y tiene que tenerlo. Vale, esto es simplemente pues una analogía para situarnos en por qué se crea Fireversor, ¿de acuerdo? Tenemos MetaTrader. No sé si habéis escuchado MetaTrader, que la verdad que está muy bien. MetaTrader tiene un módulo que se llama MetaEditor, y MetaEditor es lo que te permite generar o te permite crear expert adversors. Sabéis que son expert adversors, no son básicamente como robots de trading, básicamente. Pero para ello hace falta saber programar, y saber programar de verdad. O sea, no un for y un if, sino cosas serias de 1600 mínimo líneas. Entonces, bueno, yo antes estaba metido en MetaTrader y vi el MetaEditor, no tenía ni idea de programar y quería ver si existe alguna forma de ahorrarme ese problema, porque programación tan compleja tardas tiempo. Y encontrar Fireversor. Y Fireversor básicamente se crea para que tú puedas diseñar un sistema de inversión, lo metas en MetaTrader, y con MetaTrader tú lo puedas utilizar en los mercados. Entonces, Fireversor se crea básicamente debido a MetaTrader, por el MetaTrader. Y bueno, lo demás todo gira en torno al mercado, y al igual que MetaTrader, por ejemplo, es la tierra, pues pueden haber otros sistemas. Entonces, bueno, hay mucha... no sé definir la palabra buena, hay mucha inquietud
con MetaTrader porque bueno, con el broker en realidad, ¿no? Porque Sí. no se sabe cómo de fair puede ser y muchos brokers que utilizan MetaTrader Sí, no son muy claros y sí. tal. Y de hecho se han filtrado alguna vez en la web, la gente recogió plugins de los brokers para MetaTrader concretamente, en el que barrían posiciones, ¿vale? Para que ellos perdieran pasta. O sea que es una cosa bastante sucia. Sí, está MetaTrader. Tienen bastante problema, ¿no? Sí, yo había oído hablar de eso también. Sí. Además también tiene un problema con respecto a cuánto de ciertos son los datos del valor. O también, pero el valor que tienen los precios en el mercado. Y por eso se utiliza dichos mensajes justo a continuación. Bueno, justo es la que es después, es esta de aquí. Cuando abres el verso tienes el módulo de históricos y ellos mismos te avisan de que como vas a utilizarlo en MetaTrader no es fiable si vas digamos a nivel que una precisión de 1 minuto. Ahí te puede variar con respecto al caso real. Entonces lo que ellos hacen es decir que descargues el histórico, te descargas de Dukas, Dukas, por ejemplo. Dukas, exacto. Y lo metes en MetaTrader. Entonces ya tienes unos datos fiables con los que hacer el backtesting y no es de basas en los que ya estén ahí en MetaTrader que a lo mejor no son. Entonces Advisor es visualmente, que lo que vamos a ver, ¿no? Tú generas, Sí. tú te haces tu estructura visual y eso te lo transforma en un código de Exacto. Easy Language y Sí. bueno, Easy Language es el de Sí, eso sí. y el de MetaTrader, ¿cómo se llama? Bueno, pero bueno, lo transforma en el código de MetaTrader. Sí, parece tú lo enchufas en el... pero vamos, Vale, o sea que lo que te hace es traducir algo de forma de objetos, digamos, te lo Exacto. traduce a forma de Exacto. programación. Y luego, Y tú lo que enchufas es el programa, o sea, las líneas de código que te ha generado Alpha Advisor, ¿no? exacto, pero eso solamente es en el módulo de diseñador. Luego están estos dos, que son los realmente interesantes y te permite analizar y optimizar. Esos son los realmente interesantes porque este es digamos, diseñar un robot que es el método de trading el sistemático, que no es inteligente, que no sirve para nada. O sea, luego lo veremos porque he puesto un ejemplo y luego veremos que realmente es... Bueno, si quieres seguir con la presentación, que te he interrumpido. Sí, Venga. ningún problema. Vale, entonces, a continuación, the big picture. Más o menos, ¿qué es lo que hay que hacer para crear una experta de verso y que sea, digamos, que sea lo mejor, ¿vale? Estos serían los pasos. El primero sería selección de indicadores útiles. Yo aquí he utilizado en paralelo una analogía. Si los indicadores fueran digamos, como los legos, tú vas construyendo con los legos una especie de robots, fusionas los robots en uno solo y al robot le das inteligencia artificial para que la mente sepa cuándo invertir. Más o menos, más o menos es buena. Entonces, haces una selección de indicadores útiles, ¿vale? Realmente cuando tú vas a diseñar una estrategia, tienes que saber qué indicadores técnicos vas a utilizar para esa estrategia. Esta parte es casi tuya. Realmente tienes que pensar si realmente va a funcionar bien o no. O los pruebas y ves si te dan buenos resultados, si no, lo descartas y vas a por otros. Este es el primero, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos indicadores útiles, construimos varios robots y aplicamos Machine Learning. Entonces, cuando tenemos la estrategia, cada indicador está parametrizado. Como una forma muy fácil de decirlo es que el indicador técnico, el RSI, tiene un parámetro que se llama periodo del RSI. El periodo tú no sabes si es de 14, 15 o 18. Es un parámetro, ¿de acuerdo? Ese sería uno. Y los demás tendrán sus parámetros distintos. Tú aplicas Machine Learning y Machine Learning te va a dar cuáles son los valores de parámetros que te harán, digamos, te dan una estrategia que te dé menos operaciones más beneficios, o otras que te dan más operaciones pero igual menos beneficios. Por ejemplo, eso sería uno de ellos. Y con eso vas creando distintas estrategias, distintos parámetros de los indicadores que tienes aquí arriba. El siguiente es fusionar los robots. El objetivo es que tú tengas un solo sistema, ¿de acuerdo? Y ese sistema sea mejor que la suma de los anteriores, ¿de acuerdo? Esta parte pues se haría también en el módulo de diseño y lo vas analizando. Y el último, que es la parte de utilizar inteligencia artificial para determinar el régimen de mercado, esta parte no la voy a explicar en el vídeo porque realmente es compleja, pero he visto que se puede hacer con Alpha Advisor, se puede hacer la parte de redes neuronales. Y las redes neuronales te van a decir cuándo el mercado es óptimo para que tú puedas entrar o no. Porque tú puedes tener una estrategia buena, pero el mercado sea muy volátil. Entonces, si a ti te dan una señal de que diga, venga, a ver, sí, por ejemplo te dice, sí, entra en el mercado en este momento, pero tienes que saber, el régimen del mercado es adecuado, hay mucha volatilidad detrás, están las noticias al lado, o tienes que determinar si es realmente eficiente entrar o no. Y esta parte se puede hacer también, y además en el módulo de diseño, que es básicamente con bloques, pero claro, te sale un chorizo gigante,
pero también se puede, y te ahorras la programación. De hecho, yo ayer, cuando programé, a continuación creo que os voy a enseñar una estrategia, básicamente lo diseñé con el módulo de diseñador de Professor, 1600 líneas de código en 5 minutos, y te ahorras una cantidad de tiempo impresionante. O sea, no solo son escribir 1600 líneas, sino también aprender a escribir eso, que es lo que más digo, escribir ya instantáneamente, es terrible, básicamente. Así que nada, por eso básicamente he utilizado y he estado metido en el tema de Professor. Esperamos un momento que pase selección de indicadores útiles. Vale, sí. Respecto a eso hay métodos matemáticos para saber cuánta información aportan distintos indicadores, digamos. O sea, hay métodos matemáticos que te dicen añadir este indicador, añade información o este indicador es redundante, entonces tú puedes, incluso hay métodos para combinarlos entre sí, ¿vale? Y que te den, o sea, es una reducción de variables y pues lo que utilizas es como una combinación de ellos que supone que te dan una información adicional relevante. Pero bueno, eso tiene trampa porque si buscas patrones y los combinas o los reduces puedes tener problemas. Vale, luego respecto a lo de aplicación de Machine Learning, tu segundo paso, lo que yo entiendo es tú seleccionas un indicador, por ejemplo una SNL. Sí. Y en el segundo paso, cuando creas un robot, en realidad cuando dices que creas un robot, en realidad lo que estás haciendo es, el Machine Learning lo que hace es definir el periodo o ya hace cosas más sofisticadas. En la parte de Machine Learning utiliza un algoritmo genético y una cosa que se llama Cummings, y eso no sé qué es lo que hace detrás. O sea, matemáticamente no sé qué es lo que hace el conocedor. Esa es la parte que... Pero que te cogería un parámetro óptimo. Sí, te lo divide en clusters. Si tú tienes, por ejemplo, muchos indicadores, te pone varios clusters. Cada cluster, digamos que es una tabla y te enseñan los parámetros, qué valor cogerían. Entonces te lo divide, por ejemplo, en 10 clusters, que luego os van a enseñar una función, y realmente no la entiendo porque es una función del Cummings y te dice cuántos clusters tienes que tener de la forma más óptima para que no tengas 100.000 valores de parámetros. Entonces, pues sí, cada cluster te va a dar unos valores distintos de parámetros. Cluster 1, estos valores, cluster 2, estos otros, y cada uno sería un robot distinto. Y cada cluster tendría... Luego cada cluster es un robot. Exacto, sería algo así. Cada cluster son parámetros y con eso va creando el robot. Y entonces cada uno de esos robots tiene los mismos indicadores pero con parámetros distintos. Este tenía el RSI de 14, este de aquí el RSI de 18 y los demás. Sería algo parecido. Pero cada uno tendría... ¿Tienes un ejemplo luego que...? Sí, tengo un ejemplo y os voy a enseñar, porque cada uno te va a dar unos resultados distintos y en función de esos resultados te va a interesar operar. Esto es lo que enseñé antes, básicamente los módulos que tiene Professor. Primero es el diseñador, que es lo que voy a enseñar a continuación, y es lo que realmente ahorra tiempo y es bastante completo. Realmente no se me ha ocurrido hasta ahora, aunque seguro que si pienso bastante más se me ocurre algo, hacer una operación, o sea, pensar en una operación con la que no se pueda hacer con el diseñador, o sea, con la que solamente se puede hacer programando a mano, estilo clásico. Seguramente hay, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero seguro que salen problemas con eso. Pero no se puede, no pasa nada, porque sí que se puede modificar el código. Es código abierto y que lo puedes modificar en cualquier momento. El optimizador. Luego el analizador es para analizar las distintas estrategias que tienes y lo vas analizando, a ver si son buenas o son malas. El optimizador pues es el módulo que te dije antes, es el de utiliza un algoritmo genético y el sistema Cummings para optimizar. No sé matemáticamente de lo que va, así que solamente sé aplicarlo. Cummings es un sistema para hacer grupos en función de varias variables, va agrupando los distintos casos que tengas, los más similares entre sí, en función de los grupos que le digas. Le dices 10 grupos y te saca pues 10. Ah, perfecto. Sí, porque es así, además daba una función que te decía corta aquí, y entonces ¿qué hace con este número de clusters? De hecho os lo voy a enseñar para que no tengas muchísimo. Entonces nada, esto es el dato de históricos que os conté antes, y este es el extractor. Esto es algo que explican de forma muy breve en la página web, con el objetivo de que tú te metas en el sistema que tienen ellos, y esto sirve para minar datos, y supongo que tendría que ver con elegir el indicador. Realmente lo que ellos dijeron es que el extractor sirve para minar datos y con ello puedes seleccionar los indicadores que realmente te interesan, no dicen absolutamente nada más. Y realmente no sé cómo se usa, porque en el manual está casi nada, no está nada escrito, no hay un manual oficial como estilo Nastra, no hay nada escrito. Y nada, el analizador es para analizar la estrategia una vez que has metido los valores que has optimizado. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Bueno, antes de nada, la alerta de... Es un aviso, ¿vale? Quiero avisar antes de que ponga esta.
he diseñado una estrategia, ¿vale? Y esta estrategia la verdad es que es una chorra, ¿no? O sea, no, realmente esto no serviría en la realidad, porque primero está obsoleta, es demasiado simple y nunca se utilizaría para invertir en la realidad. O sea, sería solamente un ejemplo para ver cómo iríamos una vez que ya tenemos una estrategia que sea sólida. Esta no. Entonces, esta tiene las siguientes, digamos, las siguientes condiciones. Una es que el RSI esté por encima de un nivel. No vamos a saber qué nivel es, ¿de acuerdo? No tenemos ni idea del nivel. Esto te va a indicar que está sobrecomprado el mercado, ¿de acuerdo? Después, el cruce del MACD a la baja. El MACD son dos líneas. Cuando tienes el cruce del MACD con el señal a la baja, significa que el precio va a iniciar la bajada. Entonces, tú tampoco sabes los valores de los parámetros de los periodos que definen el MACD. Entonces, abres venta en ese momento. Abres una venta y cierras a un nivel de PIX que tampoco, vamos a decir, lo vamos a optimizar también. De acuerdo, parámetros que desconocemos, lo que ya os he dicho. El periodo del RSI, no lo sabemos. No sabemos tampoco el nivel por encima del cual tiene que estar para que el precio esté sobrecomprado. No sabemos el valor mínimo del RSI, exacto, lo que dije. Los tres parámetros del MACD, que son una media móvil rápida, no sé si es exponencial rápida, sé que es una rápida, una lenta y una señal. Realmente no sé mucho cómo funciona el MACD, solamente sé que están esos tres. Y por último lo que dije, el stop loss y el take profit. Saber cuándo salir del mercado una vez que estás perdiendo y saber cuándo salir del mercado cuando estás perdiendo. Entonces nada, a continuación yo creo que le metes el módulo de diseño. Entonces, esto de aquí delante es bastante sencillo. En el módulo de diseño lo que vas a hacer, tienes aquí la pantalla a la izquierda y lo único que vas a hacer es ir arrastrando paso a paso cada bloque de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, primero al inicio sería si quieres cada nuevo tick o cada nueva vela. Cada nuevo tick es cada movimiento unitario del mercado. Y cada nueva vela, pues es cada finalización de la vela del respectiva temporada. Después tienes el análisis, ¿vale? Entonces el análisis lo vas a meter al análisis técnico, ¿de acuerdo? Entonces arrastras el análisis técnico y en el análisis técnico esta parte es bastante interesante porque está aquí la secuencia lógica del analizador técnico, ¿vale? Tienes aquí la función 1, comparador y función 2. Entonces en la parte de arriba que es la función 1, nosotros vamos a buscar, no sé si este es el RSI, que creo que sí, buscamos aquí en la función. Y los indicadores técnicos que tenemos aquí básicamente están todos los del MetaTrader y puedes generar tú uno mismo en el MetaTrader e importarlo aquí. Por lo tanto puedes utilizar cualquier indicador técnico, cualquier periodo. Si a ti se te ocurre que el MACD no es bueno, le metes otra modificación y puede estar aquí. Entonces nada, simplemente ticas aquí que sería el periodo y esa sería la variable que tenemos que exportar. Cada vez que ticas algo es que lo estás exportando. Entonces, nada. Sería el parámetro a optimizar. El parámetro a optimizar, exacto. Esta sería la variable externa que te saldría aquí, variables externas seguramente, y te va a decir que esa variable es la que vas a utilizar para optimizarlo. Entonces nada, esto será función 1, el RSI, el comparador te dirá que sea mayor o igual que, función 2 sería un valor aleatorio. No sabes cuál es, tú le das valor y ya está. De hecho creo que en la siguiente ya está. El valor del RSI, es lo que dije antes, que no sabemos si lo vamos a exportar. Este sería el MACD, las tres EMAs, exacto, la EMA lenta, la rápida y la señal. No las sabemos, las exportamos. Y van a salir aquí en el bloque. ¿Vale? Y lo que sería simplemente iría interconectando los distintos bloques. Tendríamos cada nueva vela hace este análisis técnico, ¿de acuerdo? Del RSI. Si ocurre eso, el RSI está por encima, va a analizar esto. Si ocurre esto también, vamos a ver una compra. ¿De acuerdo? Por eso digo que es muy sencillo. Realmente en la realidad esto no sería así ni de coña, porque tenemos que meter más. De hecho aquí puedes hacer, por ejemplo, uno que sea el horario al que puedas operar. Tú aquí cada nueva vela te dice, ¿estás dentro de este rango de horario? ¿Sí o no? Sí, haz esto. No, pues hacer otra cosa o no hacer nada directamente. Entonces tiene muchísimos módulos. Y están justo aquí a la izquierda, están toda esta barra y como tiene tantos realmente no me he aprendido ninguno de Entonces aquí por ejemplo es cada nueva vela haces un RSI. Exacto, aquí cada nueva vela vas comprobando que el RSI esté por encima de un nivel. No sabemos cuál es, lo vamos a optimizar, ¿de acuerdo? Y el RSI el periodo. Si está por encima de ese nivel. Si está por encima, cruce del MACD a la baja. Y este cruce de MACD está aquí, cruce de línea alcista, cruce de línea bajista. Entonces lo metemos aquí y vas a tener las dos líneas que se crucen. También puedes hacer aquí una media móvil lenta y una rápida. Si el RSI está sobrecomprado y además el cruce de MACD está a la baja, entonces vendes. Exacto. Y luego tendrías que ver cuándo cierra la posición. Exacto. Y dentro de este mismo apartado, que no lo he puesto porque para no ir ahí súper detalle,
no sale aquí, estaría la parte de gestión monetaria. Entonces, esto sería por El profit defecto, stop loss. algo parecido. Está el take profit, stop loss y gestión monetaria desde el punto de vista de cuánto compras. Y aquí por defecto está el 0,1 de un lote. O sea, creo que es el 10% de un lote. No estoy seguro si es ese. 1000 euros. Creo que sí, porque tu cuenta inicial es 10.000 euros. No, es que no me acuerdo, están los... Depende de... No, los lotes son una unidad definida del mercado, ¿no? Pues no me acuerdo si son 100.000 o 10.000 euros. Creo que serían menos. Creo que son 10.000, porque 100.000... No lo sé. Entonces tú puedes Pero abrir esta en misma- funciones, está el lot, el mini lot y creo que ahí hay hasta el micro lot. Puede ser. Microlote también hay, sí. Entonces puede ser... bueno, es una unidad definida, 100.000, 10.000 y 1.000 Exacto. o al revés, 10.000, 1.000. Lo que pasa es que yo creo que el mínimo que te deja Lucascopy es 1.000, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, aquí en esta parte veríamos el stop loss take profit que lo hemos exportado, no sabemos cuál va a ser. Entonces, lo exportamos aquí fuera, que están aquí. Pero Bueno, podrías están también aquí. hacer un diagrama de bloques, porque hay gente que dice, bueno, pues entonces cerraría la venta si el MacBook sube, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Si el MACD sube, ¿te refieres que una vez que se haya cruzado...? Sí, o sea, tú dices, vale, abro la venta así y luego, Sí. por ejemplo, si según periodo de... Sí se puede. O sea, De podrías hecho, seguir justo aquí abajo, condicionando totalmente. De hecho, justo aquí abajo está cerrada la posición. O y sea, podrías el- seguir definiendo... Totalmente. O Vale. sea, si por ejemplo abres la venta y tú decides no cerrar con un take profit stop loss, sino cerrar la opción cuando digamos que el mercado te dice que lo cierres. Sí, sí. Y estaría aquí abajo. Ajá. Como digo, la verdad es que hay muchísimo. Por ejemplo, si está por encima de este nivel o cruza... O sea, es muy complejo. Y si echas un vistazo uno por uno, realmente la combinación de esto es muy flexible. Te va a dar un sistema de inversión muy flexible. Y te permite hacer bastantes cosas. Y nada, esto sería la parte simétrica, no la hice, pero la parte simétrica sería justo lo contrario de la operación. Es decir, RSI está abajo, significa que está sobrevendido, el MACD que se cruce al alza, entonces en este caso compra. Y Ah, entonces te lo hace como automáticamente. No, este no lo hice para hacer unas simplificaciones, si no serían demasiado variables y para hacer una simplificación no hice la estrategia simétrica. Ah, pero te lo pone por defecto él. No, este fue un cuadro que hice yo para la diapositiva, o sea, realmente esto está en blanco. Ah, vale. Esto yo puse aquí un cuadro solamente para indicar que habría que hacer navegar una estrategia simétrica, pero luego habría demasiadas variables y sería un coñazo luego para digamos, el postproceso, ¿no? Que es analizar la operativa. Entonces, ya tenemos la estrategia, ¿vale? Es muy sencilla, la realidad esto sería un chorizo gigante. Le damos aquí que sería el exportar a MetaTrader y aquí está MetaTrader. Simplemente, no sé si lo habéis usado, pero estaría aquí en Expert Advisor, asesor experto, y estaría aquí la estrategia simple. Entonces, esto es el módulo del probador, que me parece que es esta ventana de aquí. Aquí vas seleccionando digamos, tu Expert Advisor, que en mi caso se llama estrategia simple, o sea, estrategia la llamé estrategia simple. Y entonces nada, aquí irías a probarla. Me parece ser que la optimización, aquí, vale. Entonces, tengo que explicar algo. Tienes el Expert Advisor, ¿vale? Y cuando le das a las propiedades del Expert Advisor en MetaTrader, aquí está una parte que se llama optimización, ¿vale? Por defecto me parece que sale la primera. Y he visto que en el manual de Expert Advisor te lo tienes que poner que sea para optimizar el SQN, que es el System Quality Number. No sé si sabéis qué es. Realmente es un parámetro, ¿vale? Que puede ir, realmente no es el rango en el que va, pero te va indicando, digamos, cómo de bueno es tu Expert Advisor, ¿vale? Cómo de eficiente es tu robot. Y el parámetro puede ir desde, no sé si desde 0 hasta 7, sería bestial. Si el SQN de tu robot es 7, por ejemplo, tendrías uno que sería la leche. Y si es uno que es 1, como por ejemplo veremos, el mío creo que sería 3, que es un medio malo. Y luego otro, por ejemplo, que hiciera otra operativa a mayor plazo y sería 1, malísimo. Entonces lo tienes que utilizar para mejorar el SQN. Realmente esta parte, o sea, la base matemática realmente no la sé, porque lo he hecho en nada de tiempo y pues, bueno, pero solamente sé que hay que optimizar esto. Pero también podría ser interesante ver algo más, ver qué es lo que optimizas, si optimizas el beneficio riesgo. Y nada, esta parte sería simplemente cuando ya estás le das doble clic a la estrategia simple y tienes que entrar aquí en parámetros de entrada y ver la partida de esto.
Pero el que te hace la optimización entonces es... Yo creo, aquí es la parte, la ¿Es optimización. MetaTrader? No, la optimización lo que te la hace es Alpha Advisor. Lo que hace MetaTrader es generar datos. O sea, yo estoy casi completamente seguro que el que hace lo que hace MetaTrader es la recogida de datos. Porque aquí le das a optimizar, le das a iniciar y entonces te sale un informe, que es esto de aquí. Entonces, este informe es un documento HTML, que me parece, sí, es HTML. Y este documento realmente es lo que abres en Alpha Advisor, y Alpha Advisor utiliza el algoritmo genético de Cummings para optimizar los resultados que te ha dado esto. Es decir, cuando tú estás aquí arriba y vas a optimizar, tú primero tienes que seleccionar los parámetros, ¿no? Que son estos de aquí. Estos son todos los parámetros que tenemos antes y lo hemos exportado. Entonces, tienes un valor inicial, la permutación y la parada, donde paras en el... ¿De acuerdo? Entonces, esto que vas a aceptar, le das a optimización y se va a generar aquí en el registro una especie de, digamos, resultados de la optimización. Y lo que hace Alpha Advisor, esto es el informe que te sale directamente si abres ese resultado. Y lo que hace Alpha Advisor es abrir este Eso es documento. en MetaTrader. Esto es en MetaTrader, exacto. ¿Y ahí qué viene? Porque luego es capaz de leer que vienen los valores de los Sí, parámetros. yo creo que lo que hace aquí es ir probando por... O sea, es ir probando. Le da primero un valor y sale este resultado. Le da otro y sale este Sí, resultado. pero no viene. Lo estaba mirando. No vienen los valores de la SMA Slow o SMA Fast. No sé cómo luego los puede leer. Tú ahí tienes, por ejemplo, dos valores, ¿no? Tienes Sí. uno que va de 2 a 20 y de 5 a 19, pero tú tenías más variables. Sí, sí. Tú tenías 4 variables, ¿no? El sobreventa... Sí, yo creo que lo que hay aquí es directamente los resultados de sociedad, por ejemplo, aquí el factor de beneficio, beneficio esperado, Sí. haciendo la primera iteración. No te da los valores de los números. No te va en... Creo que no, o no sé si debajo te lo da. La verdad es que eso no estoy seguro. Lo que sí sé es que este documento se tiene que abrir en Alpha Advisor, y lo que hace Alpha Advisor a continuación es el modelo de optimización. Entonces, es esta parte de ahí que metes en el archivo optimizador y te sale esto. Vale, esta realmente es un poco difícil de comprender, pero este es el optimizador que te sale en Alpha Advisor. Estas son las variables, o sea, una vez que ya abres el archivo antes que te genera MetaTrader, te sale esto. Entonces, esta parte de aquí son las variables optimizadas. Tienes aquí todos estos valores, ¿de acuerdo? Aquí son los filtros del Cummings, que no sé cómo funciona matemáticamente, así que no sé qué es lo que viene aquí debajo. Esa parte no la sabía interpretar. Eso es como hacen los grupos. Vale. Como el algoritmo hace los distintos grupos. Vale. Esta sería la gráfica que os dije antes, que corta aquí porque en 11 clusters. Esta es la gráfica que dice que lo más eficiente es generar 11 clusters, y cada cluster básicamente es una tabla y te enseñan los valores de los parámetros que estás optimizando. Entonces, aquí en todas estas gráficas, esto de aquí es parecido básicamente a beneficio. Resistencia, velocidad, agresividad. Esto es igual, esto es beneficio, número de operaciones. Realmente los demás no sé por qué son eso. Me dice, esto es el drawdown, por ejemplo, y cada uno de esos clusters tiene una configuración. El cluster 1 tendría esta, el cluster 2 tendría otra. Entonces, a ti te interesaría utilizar estos valores para cada uno de estos, para cada diagrama. Y aquí a la derecha también se puede ver el número de operaciones, por ejemplo la disminución, los beneficios de cada clúster. Este sería el tuyo. Si vas seleccionando otro estarías aquí, si vas seleccionando otro estarías aquí. Y funcionando de tu operativa, de tu interés, tú te metes en uno o en otro. Entonces, esta parte de aquí realmente no sé qué es lo que va por debajo. O sea, sí que solamente sé cómo se operaría, pero no sé qué es lo que hay por debajo y habría que investigarlo. No sé cómo optimiza. Y la parte de MetaTrader Alpha Advisor, esa parte yo creo que lo que optimiza es esto. Y ese documento que abro, ese documento HTML que se abre, no sé cómo Alpha Advisor coge estos valores. Entonces, a continuación se coge esto, se exporta a MetaTrader, ¿vale? Por ejemplo, si tienes el cluster 1 que te interesa estos valores, ¿vale? Y quieres analizar cuáles son los resultados que desarrollan estos valores, coges el cluster 1, lo exportas a MetaTrader y los cargas aquí. Recordáis al principio, estos serían los valores de los parámetros. Entonces los cargas y ya no optimizas, o quieres el optimizador. Y ya lo que haces es probar la estrategia. Vamos a ver si realmente funciona. Entonces, básicamente cargas el archivo que hemos hecho antes, el de aquí, el exportar de MetaTrader. Lo cargamos y le metemos aquí a iniciar, o sea, a hacer un backtesting.
el backtest que hice realmente no, o sea, es malísimo, no sé si un mes y medio, o sea, no sería absolutamente nada referente, realmente se tendría que hacer de años. He hecho otro al final de 1 año y medio y es el que demuestra que es malísimo, ya que te sale un SQN de 1, eso significa que es malísimo, o sea, el SQN si es por encima de 5 sería más o menos mono y el SQN ahí salía 0 básicamente, o sea, era malísimo. Luego se ve la gráfica que no ganas nada básicamente en ese sistema y está operando 1 año y medio y ganarías creo que beneficios $300 o una cosa así, o sea, nada de tu capital inicial. Entonces, coges el valor de parámetros, le das al inicio, corres el backtest y tienes los resultados. Como antes, aquí estaba la parte del resultado de la optimización, que creo que lo que optimiza es esto y el fracaso lo que hace es ordenarlo, pero realmente no sé lo que hay detrás, ¿vale? Los resultados, ¿vale? Lo guardamos como informe y lo abrimos con el módulo de analizador. Esto es lo que te sale con MetaTrader y esto es en Fiverr, el módulo del análisis, que es esta parte de aquí. Este era uno de los módulos más importantes. Y con este módulo lo que haces es abrir ese archivo que te sale de los resultados y a partir de aquí ya tienes una interfaz en donde puedes analizar de una forma más efectiva que MetaTrader, que el informe de antes. O sea, el informe de antes este era muy vacío. Este de aquí parece muy complejo, pero si miras hacia abajo, básicamente aquí casi todos son datos. Y lo que te interesa de aquí, el analizador, es esto. Aquí realmente casi no hay ninguna explicación de lo que hay aquí en la página web de Alphaversus, que es básicamente donde se manda información, o de su canal de YouTube, que es casi donde también se manda información. El primer número supongo que es una nota, y esto de aquí, esto es lo más importante, pero este número supongo que es una nota que te dan ellos, y básicamente dice cómo de bueno como de malo es tu expert de Versus. Realmente ese número no sé para qué sirve, ¿vale? El 9,3 no sé por qué está ahí. Sé que cuando es malo se acerca a 0 y cuando es bueno se acerca a 10. No sé. Tienes uno muy bueno, pero este era que inicialmente te salía mal. Sí, pero este era, por ejemplo, en un mes. Esto era desde el 1 de septiembre o desde el 2 de septiembre y el malo es cuando ya le metes caña y lo vamos a ver, bueno, de hecho sí que lo vamos a ver. Este es en el caso... luego hablaremos de eso. Sí, que son demasiada optimización, ¿no? Y este caso de aquí es el de... no sé si es el 2016, una cosa así, año y medio más o menos, y ahí te enseña que es 4. Pero ese número, realmente, si no hay información matemática detrás de ese número, no importa, porque no es cuantitativo. Pero entonces, al final lo que vas a utilizar es un clúster. Sí. Lo que vas a operar es que vas a decir, pues este es el clúster que más me interesa, y eso lo meterías en MetaTrader. Y eso corres el backtest con ese clúster. Y tienes el informe. Luego coges otro clúster, corres el backtest otra vez en MetaTrader y tienes otro informe. Y vas teniendo varios informes de tus distintos robots y luego lo vas, en función de cómo va operando, pues lo vas montando en un solo. Entonces esta parte de aquí está ya el SQN, que te da el 3,19. Eso sí es un parámetro cuantitativo, de hecho sé que hay una ecuación que te determina cuánto es el SQN en función de tu operativo, o sea, en función de lo que te sale en el backtest. La esperanza por operación de 72 pips. Esto es realmente el número de operaciones realmente eran pocas, no sé si eran 32, eran muy pocas operaciones con las que se han hecho, pero por cada operación... ¿En un mes? En un mes, exacto. No está mal, 32 operaciones en un mes. Lo malo es que salió en el análisis de un año, salía ligeramente superior, no sé si eran 47 o algo así, en un año y medio. Entonces realmente... No, pues lo optimizaste para ese mes. Optimicé, exacto, porque... Sí. Pero no, la otra optimización la hice durante todo el año. O sea, no optimicé para un mes y luego lo usé durante más tiempo, sino optimicé para año y medio, eso en el siguiente caso. Optimicé para año y medio y operé con los parámetros y realmente no te dejaba entrar en el mercado solamente en momentos muy puntuales. Y por eso me pareció muy poco. Era ligera, era un poco más, pero muy poco más que esto. Aquí está el drawdown, que básicamente te indica cuánto perdías por operación. Y esto sería, creo que te enseña en dólares. Y es esta parte de aquí, la gráfica roja, que indica el drawdown. ¿Cuánto? Veis aquí, por ejemplo, la gráfica creo que está en el balance, exacto, es esta de aquí. Esto es cuánto tienes al final de cada día, cuánto dinero está en tu cuenta. Entonces, tú hasta aquí vas ganando y en cuanto tienes aquí una pérdida, de repente te sale el drawdown y te tira para arriba para indicar que has perdido esta cantidad. Entonces, este nivel, por ejemplo, te indicaría cuánto es digamos, la máxima pérdida que tendrías durante tu operativa. Aquí también están distintos digamos, pestañas para ir identificando
para identificar por ejemplo, los meses o los meses en los que se opera, los días de la semana, cómo te ha ido por día el balance, por ejemplo, y también te permite hacer un análisis de Monte Carlo, que esa parte también está bastante interesante. Vale, esta es otra, ¿vale? Esta es la que os dije de año y medio, optimizo alguna estrategia y alguna optimización para un año y medio. Y aquí no se ve muy bien, pero es desde 2016, septiembre, básicamente hasta ahora, que es un año, entonces, un año. Y vale, tendríamos esta parte de aquí, que básicamente sería el balance en función del número de las operaciones. Y esto es lo que te salía con MetaTrader. Y lo que hacemos con este informe es meterlo en... Bueno, estos son los resultados, perdón. O sea, la optimización me la he saltado en este paso. Este caso sería, si digo que es un clúster, lo metes, le haces un backtest y lo analizas. Vale. Y nada, esta parte es igual que antes. Y básicamente enseña esto. El SQN en este caso es bajísimo, de 1,09. La esperanza por operación es muy baja también, ha bajado bastante. 9,77 pips por operación. Y el drawdown, pues básicamente al principio es cuando va fallando. Y como os puede ver en función del tiempo, realmente no es una... En un año que tengas una rentabilidad de 3,52% es muy poco. Y realmente no es una estrategia, por eso es que es muy sencillo. Y nada, creo que a continuación, bueno, aquí está el análisis de Monte Carlo y a partir de aquí al final son los resultados de Monte Carlo lo que realmente interesa. Y el nivel de confianza, sobre todo porque dice con un 95% vas a tener estos parámetros. Bueno, vas a tener un máximo drawdown de 2,65% o un SQN de 1,09. Perdón, esto es el Monte Carlo. Este es el Monte Carlo, exacto. Aquí ¿Y entonces qué hacían? ¿Varían un poquito los parámetros respecto...? Yo creo que sí, yo creo que para sacarlo... O sea, la parte matemática no está detrás, no hay un manual, si tú te metes en ayuda de información, no hay nada, básicamente. O sea, lees sin que haya información matemática por detrás. No, supongo que harán una combinación de parámetros. Sí, yo creo que... cercanos a los que tú has hecho, les varían a lo mejor un 10% o lo que fuera. Sí, y así ven cómo es la evolución del tiempo. ya. Exacto. Y así sacan los límites que están superior y inferior. Y creo que ya está. Ah, sí, esto es otro... Ver una de las pestañas aleatorias, por ejemplo, tienes en mercados y vas viendo cuántas, o sea, de tus operaciones, cuando estaba abierto el mercado europeo, cuántas son positivas. Cuando estaba, por ejemplo, en el mercado americano, pues básicamente todas son negativas. Lo que te podría decir es que, en este caso, podrías meter en el diseño de bloques, puedes decir, ¿está abierto el mercado americano? Sí, entonces no operes, porque básicamente lo que ocurre es que siempre que estaba abierto, perdido. Esto podría ser un filtro, por ejemplo, exacto. Y a partir de aquí, pues, podrías ir modificando, será como una especie de retroalimentación, o sea, vas probando y vas modificando, que vas puliendo tu estrategia, pues hasta que llegues a un resultado que no te buscas. Pero esto es, bueno, aquí está la bibliografía, pero esto básicamente es una introducción, o sea, lo que hay detrás de lo que dije es todo un mundo, y la verdad es que está bastante interesante. Como introducción, ya os digo, es solamente para saber cómo operar el programa. La parte matemática que hay detrás, realmente no me la sé por ahora. No lo sé. Aquí está. Pues muchas gracias.